Esta mañana queremos continuar con el mensaje que teníamos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada terminamos aplicando un poquito la palabra a nuestras vidas o hablando cómo podríamos aplicar, ¿verdad? Que el Señor direccione nuestros pasos. Terminamos diciendo que a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que las respuestas a nuestras oraciones o a nuestros proyectos, deseos, sean rápidas. Y a veces tomamos nuestros caminos y a veces nuestros caminos no son los correctos. Pero Dios en su misericordia tiene un plan perfecto y sabe lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Porque lo que queremos nosotros se lo pedimos a Él. Pero lo que necesitamos, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y a veces Él nos lleva por un camino un poquito más complicado, se toma su tiempo para tratar con nosotros. Mientras va procesando todo eso en nosotros, nos va fortaleciendo en nuestra fe. Cuando enfrentamos momentos difíciles o tal vez hemos caminado ya por mucho tiempo esperando una respuesta y a veces nosotros queremos desesperarnos. Hablábamos la semana pasada que es importante que entendamos que a veces Dios nos puede llevar por un camino largo porque Él sabe lo que necesitamos y sabe por dónde debemos nosotros de caminar en esta tierra y en nuestros proyectos o en lo que respecta a su voluntad, ¿verdad? Para que podamos ser nosotros personas victoriosas en su nombre. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el tema, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo o la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Se recuerdan que ese es uno de los tópicos que está en la Escritura? Vimos lo de la paternidad, vimos lo de la salvación, ¿verdad? Y nos tocaba ver lo de la guianza del Espíritu Santo. Pero el día de hoy, domingo de resurrección, ¿verdad? Algunos pues lo toman como algo que en realidad se debe de conmemorar, se debe de celebrar, algunos otros no. Yo respeto la decisión y la intención de cada uno de sus corazones. Pero yo creo que nosotros como iglesia del Señor, que creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, no podemos ignorar eso. ¿Okay? No podemos pasar por alto un sacrificio tan grande. Esta semana, entonces, la estamos terminando, ¿verdad? Y en la iglesia tradicional y en la iglesia cristiana ya se ha tomado también esa tradición y se celebra la Semana Santa y se hablan los pasajes y los mensajes del sacrificio de Cristo, de todo el proceso en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el domingo, hoy, se conmemora, ¿verdad?, la resurrección. Entonces, en toda la semana se habló de la pasión y muerte. Y hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros realmente yo creo que honramos, adoramos, exaltamos y creemos, ¿verdad? Porque como decía la alabanza que cantaban los muchachos, clamamos a Él y Él nos ha escuchado. ¿Y a cuánto nos ha dado respuesta cuando hemos esperado su respuesta? Creo que a todos, ¿verdad? Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Entonces todos nosotros los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y los que han crecido en hogares cristianos y sus papás se han encargado de hablarles de la Escritura, saben, ¿verdad?, que la Escritura habla y da testimonio de que Jesús es el Mesías, es el Redentor, no solamente de los judíos o del pueblo hebreo, sino es el Redentor de toda la humanidad. ¿Okay? Pero unos lo creen, unos lo aceptan y otros todavía están pensando si de verdad es cierto. ¿Okay? Y aquellos que están pensando si de verdad es cierto, no se tarde mucho en tomar una determinación y una respuesta en su corazón. Acéptelo. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Amén. ¿Lo podemos creer? ¿Okay? Él es el Cordero de Dios, como dice la Escritura, que quita los pecados del mundo.
Entonces no podemos pasar por alto este momento, tenemos que hablar de su sacrificio, el cual fue determinado por Dios, no por la gente religiosa de aquel tiempo ni por los romanos, fue determinado por Dios, que su Hijo viniera a pagar un precio caro por esta humanidad, que le habíamos dado la espalda al Señor, que habíamos menospreciado su amor. Pero Dios en su misericordia se acordó de nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, Dios se acordó de nosotros. Y tal vez usted dirá, pastor, pero yo ni siquiera había nacido. No, pero ya lo tenía en cuenta. Ya Dios sabía que usted iba a nacer y que iba a ser así de hermoso o hermosa como usted se ve en el espejo. Ya Dios sabía eso. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios permitió que Jesús sufriera mucho en este mundo. Maltratos, humillaciones, de todo, con el único propósito de salvar nuestras vidas, de salvar a la humanidad. Soportó la tentación, soportó las peores pruebas, las peores humillaciones las soportó Jesús, con el único objetivo de que nosotros los seres humanos tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación de nuestras almas. Hablando de la guianza y la dirección de Dios a la vida de los hombres, de los seres humanos, no podemos pasar por alto que en su humanidad Jesús también fue direccionado, también fue guiado por el Espíritu Santo. Quiero que vaya a su Biblia y abra Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 13, dice que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y luego de que Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13, usted lo va leyendo y se da cuenta que el Espíritu de Dios es el que lleva ¿a quién? A Jesús al desierto. Y si usted sigue leyendo se da cuenta que dice que lo lleva para ser tentado por el diablo. En Marcos capítulo 1, ahí donde vemos, dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían a Jesús. Después de que pasó los 40 días, que tuvo hambre, y aparece el enemigo a querer tentarlo, a querer desviarlo de su propósito. Y yo hacía una comparación con lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada vimos cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y toma la determinación de guiarlo no por el camino más corto, sino por el camino más largo, con el único objetivo y propósito de que el pueblo, ¿verdad?, tuviera tiempo para fortalecerse, para crecer, para entender por lo menos un poco que Dios tenía sus propios planes y no los llevó por el camino de donde estaba el pueblo de los filisteos. Porque si ellos se encontraban con la guerra antes de ser procesados, iban a renunciar a todo lo que Dios tenía para ellos. Ahora vea una gran diferencia en este pasaje que estamos viendo. Jesús entra a su ministerio o a cumplir su ministerio. Y lo primero que hace el Espíritu Santo después de bautizarlo, después de empoderarlo, lo lleva al desierto. Pero para ser tentado por el diablo. Una gran diferencia, ¿verdad?
Pero eso era parte del cumplimiento de las cosas que Dios tenía que hacer y permitir que sucedieran en la vida de Jesús. Y tal vez ahí no lo notamos al principio cuando lo leemos, pero desde ese momento empieza un proceso en la vida de Jesús, no solamente para poder enfrentar al diablo, sino para poder enfrentar todas las demás cosas que se iban a oponer al propósito de Dios en la vida de Jesús con respecto a nosotros los seres humanos. ¿Se da cuenta? Dios lo capacitó en su humanidad a Jesús para que soportara lo que probablemente usted y yo y la gente de generaciones atrás nunca hubiéramos podido soportar. Hoy a veces da pena escuchar cuando la gente, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta incómodo o ofendido, porque a veces por tradición o por cultura la gente lo dice, pero menciona al diablo como cualquier cosa. Y por ahí hay un refrán que dice: no es lo mismo llamarlo que verlo venir. ¿Okay? Y Jesús tuvo que enfrentarlo desde el principio de su ministerio. ¿Okay? Cuando era un niño, todos sabemos que sus padres trabajaron direccionados por Dios para proteger al niño, porque el niño había nacido con un propósito. ¿Okay? Pero ahora ya grande, ya hecho hombre, le correspondía a él, ¿okay?, enfrentar a su adversario, ¿okay?, en su naturaleza humana. Más adelante en las Escrituras, en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, ¿okay?, ahí ya usted encuentra, ¿verdad?, o se narra todo lo que aconteció en el Getsemaní, ¿okay?, donde el Señor le dice a sus discípulos que su alma está angustiada hasta la muerte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya le tocaba que pasar una de las pruebas tal vez más difíciles con respecto a su naturaleza como hombre. Tenía que sufrir todo lo que tenía que pasar en su vida en ese momento. Y ahí en el Getsemaní él está clamando a Dios, pidiéndole si es posible que esa copa de dolor, de angustia, de tristeza, de menosprecio, ¿okay?, de sentirse solo, si era posible que pasara esa copa de él. Pero usted sigue leyendo ahí en ese capítulo de Mateo, y el Señor dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios ha tomado su tiempo para direccionar tu vida y procesarte, ¿okay?, y hacerte madurar, llega un momento en que tú logras entender en tu caminar como ser humano que no naciste para hacer tu voluntad, naciste para hacer la voluntad de aquel que te dio la vida. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta mañana? Entonces, con respecto a conmemorar la muerte y el sacrificio de Cristo, también debemos de entender eso. Jesús nació, creció, se capacitó, fue direccionado por el Espíritu Santo, pero no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado para salvar esta humanidad perdida como somos. Y en su naturaleza como hombre entendió eso, y por eso dice en esa oración: no se haga mi voluntad. ¿Okay?,
En otras palabras, no me lleves por el camino corto, por el camino más fácil. Si tengo que pasar esta copa y tengo que tomar esta copa del camino más duro y más difícil, que se haga tu voluntad. Y nosotros no somos capaces de orar así, ninguno. Nos cuesta. A veces no nos atrevemos, hermano. A veces nos quejamos. No, pero hasta a veces ni contentos estamos de vivir en este país que ha sido tan bendecido. Nada, que para qué me vine. Otros, ¿para qué me trajeron? Imagínense cuando nos lleven al cielo. Nos vamos a portar así de que, ay, ¿para qué me trajeron al cielo? Aquí puro ángel, querubín. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces tenemos que entender, ¿no?, que el Señor ahí en Getsemaní está clamando y está entendiendo y dejándole saber al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cumple tu propósito en mí. Y ahí entonces se habla de todo lo que le pasó. La humillación, el desprecio, los clavos, la corona de espinas, todo está ahí. Lo que en esta semana que ha terminado la iglesia tradicional y la iglesia cristiana, ¿verdad?, ha conmemorado y ha celebrado, que en aquel momento no era una celebración, en aquel momento era una realidad, mis hermanos. Algo que le estaba costando dolor, sangre, sufrimiento. Mire, yo como persona y como pastor no tengo palabras para explicarles. Leo el comentario, leo lo que dice la Escritura y entiendo algunas cosas, pero no tengo palabras para poderles dejar saber y llegar a sus corazones y ustedes puedan entender y visualizar en su espíritu el sufrimiento de aquel hombre llamado Jesús en esos momentos, que había sido direccionado por el Espíritu Santo para enfrentarse al diablo cuando estaba entrando a su ministerio, y ahora estaba siendo direccionado por Dios, porque todo fue por el consejo divino de Dios que pasó esto, no por los hombres. Dios en su amor pasó por alto nuestro menosprecio hacia Él, nuestros pecados que lo ensucian y le dan como bofetadas en la cara a Dios, y pasó por alto eso. Y dijo: le voy a mostrar mi amor a esta humanidad. Y se hizo hombre. Y sufrió como hombre. Para que hoy nosotros cantemos lo que cantamos, pero que lo cantemos desde lo más profundo del alma. Podemos confiar en Él porque Él nos ha escuchado. Y nos ha escuchado no simplemente porque Él es Dios soberano, omnipotente. Nos ha escuchado porque Él sabe el dolor que sufre el hombre al ser menospreciado, o al sentirse solo, o al estar enfermo, o el dolor que puedas tener en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Dios te comprende. Eso es de darle honra al Señor, hermanos. Entonces, como vemos, Él sufrió en toda su humanidad, humillación, desprecio, dolor, tentaciones, traiciones. Sus mejores amigos lo traicionaron. Su pueblo no lo aceptó. Sus hermanos, por decirlo así, no lo quisieron. Sintió soledad. Si ustedes leen el relato del sacrificio en la cruz, Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió angustiado, como dice ahí, hasta la muerte. Pero de todo eso Dios lo levantó victorioso. Y eso es lo que en este tiempo, en esta fecha, se conmemora, se celebra.
¿ok? Y se le agradece a Dios, porque eso es lo que más debemos de hacerle, darle gracias a Dios, porque Jesús tuvo la fortaleza, el corazón, el carácter, el amor para poder pagar un precio tan caro. ¿Okay? Dele el aplauso al Señor. Y da tristeza saber y ver cómo está el mundo, hermano. Pero eso es porque el mundo no quiere aceptar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor y Salvador de toda la raza humana, no solamente de los cristianos, de toda la raza humana. Lo único que la raza humana tiene que reconocer, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el camino al Padre, que no hay otro camino, que su sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados. Si entendiera eso, el ser humano no hubiera derramamiento de sangre como hay ahora. Pero así somos los seres humanos. Lo bueno es que los que estamos acá tenemos que ser agradecidos con Dios y permitir, ¿verdad?, que Él vaya procesando nuestras vidas y vaya direccionando nuestros pasos. Porque muchas de las cosas que encontramos en el pueblo de Israel, muchas de ellas, si nosotros las vemos figurativamente, nos traen una enseñanza a nuestra vida. Dios nos ha sacado de la esclavitud, algunos de los vicios, algunos de esclavitudes horribles, dolores, soledad, qué sé yo, tantas cosas, para qué mencionarlas desde acá. Pero que usted sabe, mejor que yo, de dónde Dios a usted lo rescató. ¿Okay? Y Dios se ha tomado su tiempo para llevarlo por un camino que al principio todos creo que le pedimos a Dios: Señor, ven pronto, yo ya me quiero ir contigo, porque yo ya siento que la salvación me pertenece, Señor. Y cuando hablan del rapto y de la venida de Él, uno dice: ay, Señor, que cuando abra los ojos ya esté en tu presencia. Y cuando uno abre los ojos, al lado de la persona más amada está uno ahí. Pero pasa tiempo, y 1, y 5, y 20, y 30, 40 años, y uno sigue esperando que el Señor venga. Y Él no ha venido, no porque no va a venir, no porque algunos, como dice la Escritura, piensan que Él retrasa su venida. No, Él no ha venido porque Él ama a esta humanidad y nos está dando tiempo a todos los seres humanos que nos arrepintamos, pero no queremos. Queremos seguir en nuestro camino torcido. Pero bueno, los que ya estamos acá, no nos desesperemos, continuemos hacia adelante, permitiendo que Dios procese en nuestros corazones lo que tiene que ser procesado, para que vayamos tomando forma de lo que Él quiere hacer con nosotros. Tú eres una vasija nueva. ¿Okay? Las cosas viejas pasaron ya, todas han sido hechas nuevas. Pero no solamente eres una vasija nueva, eres una vasija de honra para Dios. Puedes darle el aplauso al Señor en esta mañana por eso. Ahora, retomando el tema de la semana pasada, ¿verdad?, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, porque si Jesús nos dio el ejemplo de ser direccionado por Dios, el Padre, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos permitirle a Dios que nos direccione nuestros pasos? ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de un pasaje que está ahí en la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, pero que al final esos caminos son muerte. ¿Verdad? O sea, hay decisiones que nosotros queremos tomar y hacer, y proyectos nuestros que tal vez no son los que Dios tiene planeados para nosotros. ¿Okay? Porque yo le puedo decir y le puedo confesar algo a ustedes hoy. ¿Okay?
Cuando yo sentí un llamado de parte de Dios para compartir su palabra, para exponer el evangelio, yo nunca pensé que yo iba a venir a Massachusetts a predicar. Yo me hacía en Providence, al lado del pastor donde yo crecí, trabajando junto a él, predicando la palabra ahí. 700, 800 gente por allá sentadas a veces, tal vez a veces más. Prediqué mucho tiempo al lado del pastor. Y cuando yo sentí ese llamado, pensé que era ahí que me iba a desarrollar y iba a trabajar. Pero nunca yo había visto un pueblo tan hermoso como ustedes. Denle el aplauso al Señor. Pregúntele a mi esposa. Todavía los dos será. Sí. No estábamos convencidos. Ella menos. Cuando yo empecé a venir, ella no venía conmigo todavía. Yo creo que ella se propuso en su corazón, vamos a ver si aguanta, pues entonces lo sigo, si no, que se regrese. Y aquí ustedes saben, ya unos buenos años junto a ustedes, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios direcciona tu vida, tú no sabes hacia dónde te va a llevar. Pero que te va a llevar a un lugar de bendición, Dios te va a llevar a un lugar de bendición. Créelo. Créelo firmemente en tu corazón. Tal vez al principio no lo ves, al principio no lo entiendes, porque el proceso a nadie le gusta, hermanos. A nadie le gusta el proceso. Les decía la semana pasada, Jesús mismo le estaba diciendo al Señor, al Padre, pasa de mí esta copa si es posible. El proceso está duro, papá. Pero después dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque como seres humanos no nos gusta el proceso. Pero Dios nunca nos deja solos. Hablando de lo que íbamos viendo la semana pasada, volvemos a Éxodo capítulo 13 y en el versículo 21 dice que Dios guió a su pueblo, ¿okay? Que el Señor iba con ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche para alumbrarles el camino. Espero que se te alumbre por lo menos un poquito la mente el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tú no sabes qué paso dar, qué decisión tomar, qué respuesta dar. ¿Okay? Tal vez en una entrevista de trabajo, tal vez en un proyecto que tienes con tus hijos o con tu familia. ¿Okay? No sabes qué palabra, no sabes qué decisión tomar. Y de repente por ahí como que aparece un destello de la luz divina de Dios sobre tu corazón y tu mente, y tú dices, ya sé lo que voy a hacer. No, es mentira, antes no sabías lo que ibas a hacer. Dios te dio el entendimiento en ese momento para que lo puedas hacer. ¿Te ves cómo Dios está de día contigo y de noche contigo? ¿Okay? Porque prometió que no nos iba a dejar solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dele gloria a Dios en esa mañana. Y si me regalas un chincito de agua, te lo agradezco. Mari, dame un poquito de agua ahí. Aquí está mi botella. Sorry, hermano, a veces se me va. Entonces, Dios siempre estará con nosotros, siempre. Por eso le decía, muchas veces lo que aconteció en el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo, pasa a ser para nosotros como una figura, gracias amigo, de las cosas que Dios va a hacer o está haciendo con nosotros. Tal vez hoy tú no miras la nube, pero te voy a dejar saber algo. En tus días más hermosos, en tus días más prósperos, por decirlo de esa manera,
donde te has sentido tú en la gloria, porque tienes trabajo, tienes salud, tienes recursos, tienes una familia feliz, tus hijos corren alrededor tuyo, tú sientes que todo está bien. Y cuando tú te has sentido así, tú sabes qué es lo que pasa, que la nube de la gloria de Dios está sobre ti. Wow, solo 2 o 3 amenes entendieron eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que cuando nos va bien, porque tomé la buena decisión, porque tengo el mejor trabajo, porque le puse ganas a la carrera y tengo la universidad y tengo esto y tengo el otro. Si Dios no quisiera, tú no alcanzas nada de eso. Pero como Dios quiere bendecirte y determinó proteger tu vida de día y de noche, su gloria está sobre ti. Su gloria está sobre tu familia. Pero también sabemos que hay momentos en que las cosas no van bien. Todos hemos pasado por ahí. Y los que tal vez no han pasado por ahí, no quiero asustar a los jóvenes, porque cuando uno está joven, uno tiene la fuerza de hacer y deshacer y de tomar lo que uno quiere tomar y decisiones y todo eso. ¿Okay? Y qué bonito se ve uno cuando se casa y se une con aquella muchacha o aquel muchacho, jovencitos todos, ¿no? Guapo se ve uno ahí. Nice. Pero cuando llegan los días oscuros, las noches frías, ¿okay? Y tú sientes que no hay ni truenos ni relámpagos a tu alrededor para que te alumbren el camino. Y a veces pensamos que Dios nos ha dejado, pero no es así. La Biblia dice que cuando el pueblo iba caminando de día, la nube los acompañaba para protegerlos del calor del sol. Pero que cuando el pueblo le tocaba que caminar de noche, una columna de fuego descendía para alumbrarles el camino por donde ellos debían de ir en la noche. No solo para calentarlos en el desierto, sino que usted lee bien el pasaje, dice que les alumbraba el camino por donde ellos debían de ir en la noche. Hay momentos en tu vida donde las cosas no marchan bien, que tal vez a ti no te nace el reconocer en tu corazón que las cosas no están caminando bien, no están saliendo bien en el estudio, en el trabajo, en el matrimonio, en la salud, en lo que tú quieras nombrar y reconocer, no están saliendo bien. Y a veces te desesperas y no sabes qué hacer. Las decisiones que pasan por pensamientos que pasan por tu mente para tomar decisiones, las meditas porque algunas sabes, no, si hago esto voy a terminar peor, voy a terminar en una ruina total, voy a acabar con mi familia, voy a terminar con mi matrimonio, voy a terminar con la felicidad que me ha costado estructurar de años. Y ese es tu momento oscuro, tu momento difícil. Pero aún ahí llega un instante cuando tu mente y tu corazón como que Dios permite que dejes de estar ciego y puedes ver el camino a seguir. Yo no sé cuántos tienen la costumbre o de pronto por ahí se tienen que levantar en la noche, a mediados de la noche, a mediados de la madrugada, donde todo está oscuro. ¿Okay? Si usted se levanta entre las 2:30, 3 de la mañana, ese es el momento en que la tierra, el cielo, está más oscuro. Que si usted no tiene una luz en su cuarto o algo que por lo menos le deje saber por dónde usted debe de caminar, usted no da a dónde está. Pero de repente como que tus ojos empiezan a visualizar por dónde deben de caminar.
Y a veces así nos pasa. Cuando la noche está bien oscura, hablando en lo que respecta a nuestras personas, la luz de Dios alumbra nuestro camino. Y se cumple el mensaje de la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando no tengas una decisión clara en tu corazón y en tu mente, cuando no sepas qué es lo que tienes que hacer, toma un tiempo para dejarle saber a Dios que estás determinado a ser direccionado por Él. Ayúdame, Señor, porque yo solo no sé qué hacer. Ayúdame, Padre, porque yo sin ti no sé por dónde es que tengo que ir. Y yo te aseguro que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Okay? Dele el aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios al pueblo de Israel no solo lo guió por el camino correcto, sino que lo hizo de la manera más visible para ellos. Se manifestó sobre sus vidas. Y eso es lo mismo para ti. Dios no solamente te llamó de las tinieblas a la luz, de la esclavitud en la que estabas, en los vicios, en los problemas de tu pasado, para traerte a la iglesia y convertirte en un religioso. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú lo conozcas. Dios te llamó para que tú tengas una experiencia constante con Él. Dios te llamó para que tú seas de testimonio y testigo de Él, de que cuando hay momentos oscuros en tu caminar y no sabes por dónde ir, Dios te muestra el camino. Dios te deja saber qué decisión tomar. Todo eso lo hace el Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque nuestro Dios es fiel. Amén. Nuestro Dios es fiel. La presencia de Dios en nuestras vidas también es constante. Él es fiel. Él nos guía con su palabra. Él nos guía por la dirección del Espíritu Santo, ofreciéndonos seguridad en medio de nuestras dificultades. En nuestros momentos difíciles, Él está ahí para guiarnos. Entonces, el día de hoy, si en algún momento te has sentido solo, te has sentido sola, acuérdate, tú no estás solo. Dios está contigo. Él nunca te ha abandonado, ni nunca te abandonará. Él prometió estar contigo y Él siempre lo cumplirá. Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana. En la carta a los Romanos, Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma en aquel tiempo y le dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso te tiene que llenar a ti de satisfacción, te tiene que llenar a ti de fe, de fortaleza, de esperanza, porque si tú en algún instante de tu caminar con Dios has sentido que Dios ha direccionado tus pasos, que Dios ha direccionado tus decisiones, siéntete agradecido, porque Dios te tiene, no te ve, te tiene a ti como su hijo también. Tú eres hijo de Dios. ¿Okay? Y eso es bueno, hermanos. Tener un papá como Él vale la pena. Ese papá sí que vale la pena. Dígale a la persona que está a su lado. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. En una ocasión el Señor, hablando a sus discípulos y a su iglesia, les dice: cuando venga el Espíritu, ¿okay?, de la verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará, ¿okay?, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Esto también es tremendo, que el Espíritu de Dios no solamente te va a guiar a la verdad, no solamente va a guiar tu vida, va a direccionar tus pasos, sino que te va a dejar saber cosas que otros probablemente no van a escuchar. Te va a dejar saber las cosas que están por venir.
Y yo creo que como ministerio y como iglesia o parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Hay cosas que están sucediendo allá afuera en el mundo secular, en el mundo en el que nosotros habitamos, que algunas probablemente nos tomen por sorpresa porque se nos olvidó las palabras que Dios nos habló tiempo atrás, que cosas como las que estamos viendo iban a suceder. No nos dijo ni el día, ni la hora, ni la fecha. Nos dijo que estuviéramos atentos porque cosas así iban a suceder, que están sucediendo. Entonces eso a nosotros lo que nos tiene que dar es fe, confianza y fortaleza. Dios está en control y está con nosotros. Retomo algo que les dije hace unos días atrás. Estamos en una nueva temporada. ¿Okay? Que las cosas que están sucediendo en tu vida y alrededor tuyo, ¿okay? Y lo que está sucediendo allá afuera, el precio de la gasolina y todo lo que vemos que está subiendo, ¿okay? No sea, ¿okay? Lo que te impida a ti ver, creer y permanecer caminando en esa nueva temporada que Dios te dijo que tú ibas a tener, que nosotros íbamos a tener, que el pueblo que cree a Dios iba a tener. Estamos en una nueva temporada. ¿Okay? Cuesta sacar un amén cuando las cosas no van bien, pero Dios mismo nos está diciendo: en medio de tu noche oscura, no creas que te has quedado solo o sola. Yo estoy contigo. Dale fuerte el aplauso al Señor en